Es importante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros busquemos cada día la santidad en el Señor. Busquemos cada día que seamos íntegros delante de la presencia de Dios. Amén. Cuando tenemos una fe ferviente en el Señor, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que acontezca en nuestro hogar, si nosotros tenemos esa convicción de que Dios tiene el control, nosotros solamente debemos tener un corazón dispuesto a adorarle y a darle gracias a Dios por todo. Hay pruebas y hay procesos tan fuertes que a veces no entendemos por qué el Señor lo permite. Pero una de las mayores cosas que el Señor permite en medio de las pruebas y del proceso es que nuestra fe se aumente, que nosotros nos vayamos al Señor y nos inclinemos ante Él y le pidamos por aquello que nos está agobiando, aquello que nos está afligiendo. Les saludamos, le damos la bienvenida, amén, a todos mis hermanos que vienen por primera vez. Bienvenidos sean ustedes. La gloria sea para Dios. Esta es su casa y nosotros sus servidores también, amén. Estamos a la orden. Y en esta mañana quiero compartirles a ustedes una palabra de fe, amén. Una palabra poderosa que el Señor me ha regalado en este día para ustedes y para mí también, esperando en el nombre de Jesús que sea de edificación para cada una de nuestras vidas. La palabra de este día yo le he titulado: nuestra fe debe de ser probada. Dígale que él tiene a su lado: nuestra fe debe de ser probada. Amén. Para darle inicio a la lectura de la palabra, yo los invito a estar buscando en sus Biblias, en el libro de Job, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y asimismo brindarle fuertes palmas a Cristo. Amén. Fuerte, fuerte, fuerte que son para el Señor. Fuertes palmas al Señor. Amén. Esta es una historia de fe, amén. Una de las mayores historias de fe que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Sabemos que aquellos que hemos leído la palabra de Dios, hemos leído la Biblia, hay muchas historias de hombres y mujeres fieles al Señor, servidores del Señor, amén, que tuvieron muchas luchas, muchas pruebas, y aún así su fe se mantuvo firme en el Señor. Y uno de los personajes de los cuales le quiero hablar hoy es del libro de Job. Como bien leímos al principio, la palabra de Dios nos decía que Job era un varón recto, íntegro y fiel al Señor, obediente a la palabra de Dios. Leímos también que tenía muchas riquezas, muchas posesiones, tenía una familia numerosa también. Gloria a Dios. Y lo que yo puedo ver en este versículo, mis amados hermanos, que a pesar de que este hombre tenía riquezas, tenía abundancia, amén, mantenía un corazón humilde, mantenía un corazón fiel y obediente a Dios, amén. Gloria a Dios. También dice la palabra en este libro que él era obediente a Dios a pesar de sus riquezas, a pesar de todo lo que tenía. Él obedecía a la palabra de Dios y por eso él era tan prosperado y bendecido, amén. Gloria a Dios. Dice que él era en esa región de Uz, en ese país de Uz, era el hombre más grande en cuanto a posesiones materiales y riquezas se refería. También dice la palabra de Dios que él era un hombre humilde y que era muy querido y respetado en esta región, por cuanto a pesar de tener riquezas era un hombre que le gustaba ayudar, era generoso, ayudaba a todos aquellos habitantes, vecinos de él, aquellos que iban a él a pedir ayuda, a ir a busca de ayuda. Él no le negaba, amén, porque él sabía que tenía la capacidad para bendecir y que lo que él recibió de Dios como bendición también lo compartía con aquellos que estaban necesitados. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que él tenía 7 hijos y 3 hijas, los cuales cada uno en su año, en su cumpleaños, celebraban, hacían celebraciones, amén, en la casa del hijo mayor, del primogénito, y celebraban, bebían, comían.
Pero era tanto el temor que había en este hombre, Job, que dice la palabra de Dios más adelante que cuando sus hijos hacían estas celebraciones, él enviaba a buscar a sus hijos para santificarlos delante de Dios. Él enviaba a buscar a sus hijos como hacía un tipo de ritual o ofrendas al Señor, presentándole a sus hijos, porque él pensaba en su corazón que sus hijos habían pecado o pudieron haber blasfemado contra el Señor, porque como muchos de los que estamos aquí sirviéndoles al Señor, creyendo en el Señor, como le oramos al Señor por nuestros hijos que no quieren buscar de Dios, que están envueltos en las cosas del mundo, así mismo Job hacía con ellos, de manera de que Dios pudiera perdonar o librar a sus hijos de todo mal y perdonar cualquier transgresión que ellos hayan cometido contra Dios. Entonces él, cada vez que sus hijos hacían estas festividades, él los enviaba para hacer como tipo de un culto, un rito, amén, y ofrecerle ofrendas al Señor por cada uno de sus hijos. Pero más adelante dice la palabra de Dios, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Lo que me sorprende a mí de este versículo es cómo se expresa el Señor de Job delante de aquel que lo fue a acusar, delante de aquel que tal vez, delante del enemigo, del adversario, el mayor adversario que ha tenido Dios. Se expresa como su siervo fiel, temeroso de Dios. Cuán importante es, mis amados hermanos, es que nosotros que venimos aquí a la casa del Señor a escuchar su palabra, a aprender de Dios, a conocer de Dios, busquemos la rectitud, busquemos la santidad en Dios, para que en el momento que cualquiera nos vaya a acusar delante de Dios, Dios se pueda expresar de esta manera de nosotros. Qué honor sería para nosotros, o es para nosotros, que el Señor, aún como seres humanos que somos débiles, como seres humanos que somos imperfectos, el Señor puede expresarse, tener una expresión tan grande y tan amorosa de nosotros para Él. Amén. Es importante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros busquemos cada día la santidad en el Señor. Busquemos cada día que seamos íntegros delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfeman contra ti en tu misma cara. Muchas veces hemos dicho aquí en este púlpito que el mayor adversario el mayor enemigo de nosotros es nuestra mente, obviamente. Pero hablando en lo espiritual, el mayor enemigo de nosotros es el adversario. Su trabajo, como siempre hemos dicho, es destruir, hurtar y matar. Amén. Y él está hecho para acusarnos a nosotros delante de Dios de aquellas cosas que nosotros cometemos mal. Ahora bien, el acusador, su trabajo es acusarnos, amén, pero está en nosotros no hacer nada o hacer las cosas correctamente ante Dios para que Él no tenga motivos de ir a acusarnos ante el Señor. Quiero leer un momento aquí lo que dice aquí. Fíjense, mis amados hermanos, que hay algo muy interesante en esta parte. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Satanás algunas veces tenía acceso a la presencia de Dios para ir a acusar a los creyentes de la tierra. Muchas veces, y él aprovechaba esta oportunidad para poner o malimponer a los creyentes de Dios, haciéndole pensar a Dios que no había hombres fieles en esta tierra, que no había hombres que de verdaderamente creyeran en Dios o amaran a Dios por ser Dios, sino por lo que Dios le daba como bendición. Entonces, el Señor le hace
como quien dice, le propone a Satanás o le dice a Satanás que vayan de Job. Si él cree que es por los bienes que él le ha dado, vayan de Job y toque todo lo que Job tenía. Amén. El Señor sabía, conocía el corazón de Job. El Señor sabía que a pesar de que si le tocaba, le quitaba todo a Job, iba a seguir glorificando al Señor. Porque como dice la palabra de Dios en Jeremías 17, quiero que lo busquemos un momento allí. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus manos. Podemos ver que el Señor es quien conoce cada uno de nuestros corazones y Él sabe cuando realmente nosotros le somos fieles a Él por amor a Él y no por lo que Él nos da. Por eso Él le permite a Satanás que vaya a Job y toque todo lo que Job tiene. Hablamos al principio que Job tenía muchas riquezas, muchas posesiones y una familia numerosa. El Señor permite que el enemigo toque todas las cosas de Job. Él quedó sin nada. Más adelante dice la palabra de Dios que llegaban mensajeros a Job diciéndole que habían destruido sus ganados, que habían destruido sus haciendas, que todo se había quemado, que cayó fuego del cielo y todo lo que él tenía fue destruido. Amén. Y solo quedaba una sola persona que era el que le iba a llevar el mensaje a Job de la mala noticia. Job en un día recibió 4 malas noticias, pero la última noticia pienso yo que fue la más fuerte. Amén. Yo quiero que nos vayamos un momento al mismo libro de Job, en el versículo 18. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjense, mis amados hermanos, que fueron 4 fatales noticias que llegaron a Job. 4 fatales noticias, y la última fue, pienso yo que fue la mayor, que fue la muerte de todos sus hijos. O sea, ese hombre que tenía tantas riquezas, tantas bendiciones, tenía una familia numerosa, de la noche a la mañana quedó sin nada. Pero hay algo muy importante, un punto muy importante que quiero que veamos en el versículo 20. En el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando en aquellos tiempos en la antigüedad, cuando aquellos hombres en un momento de dolor, en un momento de luto, tal vez el rasgar su vestidura, el raspar su cabeza era señal de dolor. A pesar de todo, Job no renegó contra Dios por lo que estaba viviendo. Él se postró en tierra y adoró al Señor, alabó al Señor. Y más adelante dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él estaba reconociendo que todo lo que él tenía provenía de Dios. Él estaba reconociendo que todo lo que había dado pertenecía a Dios. Gloria a Dios. Leyendo esta palabra en ninguna parte me dice a mí que Job culpó a Dios de lo que le estaba pasando. Job en ningún momento renegó de Dios por lo que estaba viviendo. Reconoció en su corazón que Jehová, todo lo que tenía se lo había dado a Jehová, y que todo lo que tenía era de Jehová, y él era el único que tenía la potestad de quitárselo. Podemos ver, mis amados hermanos, que en esta historia nos cuentan a un hombre que le llegaron 4 noticias en un solo día. Amén. Y aún así adoró a Dios, glorificó a Dios. Muchas veces a nosotros pasamos por pruebas, por luchas, y tal vez no son tan grandes como la que pasó este hombre. Amén. A veces pasamos luchas pequeñas como luchas grandes, y sin embargo a veces no queremos ni siquiera venir a la iglesia. A veces pasamos por procesos, puede ser de enfermedad, de escasez, de falta de trabajo, de problemas en la familia,
y ni siquiera queremos venir a la iglesia a buscar de aquello que Dios quiere darnos, de aquella fortaleza que necesitamos para salir adelante en medio de ese proceso. Muchas veces venimos a la iglesia con aquella preocupación, con aquella angustia, buscando que Dios nos dé una respuesta, y aún así ni siquiera queremos cerrar los ojos para orar. Aún así ni siquiera queremos levantar la mano para adorar al Señor. Y dice la palabra de Dios en esta historia que este hombre, a pesar de todo lo que perdió, él se postró y adoró al Señor. Cuán importante es que nosotros, en medio de todo lo que estemos viviendo, nosotros adoremos al Señor. Cuán importante es que en medio de lo que usted está pasando en su casa, en su familia, en su hija, usted ponga todo en manos del Señor. Y sabemos que Dios se agrada de un corazón que le alabe en medio de aquello, porque el Señor ve y prueba nuestra fe. Cuando tenemos una fe ferviente en el Señor, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que acontezca en nuestro hogar, si nosotros tenemos esa convicción de que Dios tiene el control, nosotros solamente debemos tener un corazón dispuesto a adorarle y a darle gracias a Dios por todo. A darle gracias a Dios por todo. Gloria a Dios. Mi hermano Omar en la dirección hablaba de que el Señor muchas veces tiene que quitar cosas de nuestra vida, de que el Señor muchas veces aparta cosas de nuestras vidas que no son de edificación para nosotros, de que a veces es muy importante escuchar la voz de Dios, permitir que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros para que nuestra vida, tanto espiritual como física, pueda seguir avanzando y podamos cumplir, o que Dios pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos aferramos a cosas materiales, bien sean materiales o a personas que no nos permiten avanzar y no nos permite que Dios cumpla su propósito en nosotros. A través de esta palabra del libro de Job podemos comprender que nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Dios, y que cuando Dios nos prueba nuestra fe es para ver cuánto le amamos nosotros. A veces nos hacen la pregunta aquí que si amamos a Dios, realmente no amamos a Dios como Él nos ama a nosotros. Realmente, como dice mi pastor Omar, estamos aprendiendo a amar a Dios. Cuando nosotros empezamos a desprendernos de cosas, a desprendernos de rencor en nuestro corazón, falta de perdón en nuestro corazón, y dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos limpie para que el Señor pueda hacer en nosotros lo que tenga que hacer, ahí es donde estamos mostrando el amor que le tenemos al Señor, porque estamos escuchando su voz, estamos obedeciendo su voz. Job, a pesar de todo, dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso, un hombre íntegro ante Dios, un hombre justo. Un hombre justo, un hombre de justicia. Y eso es lo que le agradaba más a Dios de Job. Por eso es que permitió que Satanás pusiera la mano en todas las posesiones que tenía. Y más aún, más adelante dice la palabra que después de todo esto que Dios permitió que Satanás le quitara a Job, Satanás volvió al Señor, y el Señor otra vez le volvió a decir: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, íntegro, fiel a mí? Todavía Satanás le hace un desafío al Señor, le dice: bueno, toca su vida, dice, porque el hombre por su vida dará cualquier cosa. Toca su vida y verás si no blasfema contra ti. El Señor permitió que Satanás tocara la salud de Job, mas no su vida. Le dijo: pon tu mano sobre él, pero no toques, no le des la muerte, no toques su vida. Job, después que perdió su familia, perdió sus posesiones, no solamente eso, sino que también en su cuerpo llegó una enfermedad muy fuerte, muy fuerte. Podría decirse, para que lo entiendan mejor, como una sarna, amén. Dice la palabra de Dios que él agarraba pedazos de bloques, algo así, y se raspaba, se rascaba con eso de la picazón, de la infección, del dolor que sentía. Yo quiero que usted se imagine por un momento el dolor que había en ese corazón de ese hombre. Yo sé que no, posiblemente no por las cosas materiales que perdió, sino por su familia, por sus hijos, esta enfermedad, todo lo que estaba viviendo. Yo me imagino que él no entendía por qué el Señor lo estaba haciendo pasar por esto. Él ignoraba que en el cielo había una guerra espiritual entre Satanás y el Señor. Pero yo esta palabra la titulé: nuestra fe debe ser probada. Pero si analizamos bien el contexto,
podemos ver que prácticamente este era un desafío o un reto para Satanás. ¿Por qué? Porque Dios le quería comprobar o probar a Satanás que había hombres y mujeres fieles a él en esta tierra. Como yo sé que muchos aquí, de los que estamos aquí presentes, se parecen mucho a Job, en el sentido de que sé que hay hermanos aquí, por lo menos el testimonio de nuestros pastores y nuestra pastora Raúl Gómez y Ana de Gómez, mi pastor Omar, mi pastora Vianney, mi hermana Delmira, que han perdido hijos, han perdido seres queridos, han perdido lo más preciado que tenemos nosotros como padres, que son los hijos. Y aún así se han mantenido firmes en el camino del Señor. Aún así siguen adorando y sirviendo al Señor como Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Fíjense, mis amados hermanos, que antes de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás tenía acceso al Señor para ir a acusar a los creyentes de esta tierra. Amén. Pero una vez, yo quiero que nos vayamos un momento al libro de Mateo, para poder entender un poco más lo que el Señor quiere decir. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles a servirle. Después de la muerte y resurrección de Cristo, ya Satanás no tenía acceso a la presencia de Dios. Ya Satanás, por la sangre de Cristo, nosotros hemos tenido la oportunidad, amén, de estar confiados y animados, porque tenemos a un abogado aquí en la tierra que intercede por cada uno de nosotros. Pero debemos saber, mis amados hermanos, para que el Señor pueda interceder ante nosotros delante del Padre Celestial, nosotros tenemos que tener aquí en la tierra una buena conducta. Nosotros tenemos que tener aquí en la tierra una obediencia a la palabra de Dios. No darle motivo al adversario a que nos acuse delante de Dios. Darle motivos más bien al Señor para que Él se exprese de nosotros de la manera tan hermosa como Él se expresaba de Job. De la manera tan gloriosa como Él se expresaba de su siervo fiel, honrado, honesto. Amén. Tenemos que aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a confiar fielmente en el Señor. Después de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y derramó su sangre por nosotros para redimirnos, podemos sentirnos confiados y animados por el hecho de que ahora tenemos un gran abogado para interceder y defender de todas las causas falsas, de las acusaciones falsas que el enemigo pueda tener con nosotros. Gloria a Dios. En esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé lo que pueda estar pasando usted en su vida, en su casa, en su familia. Lo que sí le puedo asegurar, mi amado hermano, que si usted ha venido a este lugar no ha sido por casualidad. Hay pruebas y hay procesos tan fuertes que a veces no entendemos por qué el Señor lo permite. Pero una de las mayores cosas que el Señor permite en medio de las pruebas y del proceso es que nuestra fe se aumente. Que nosotros nos vayamos al Señor y nos inclinemos ante Él y le pidamos por aquello que nos está agobiando, aquello que nos está afligiendo. Porque ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir si no es al Señor? Más adelante la palabra de Dios dice que Job, en medio de este proceso, en su enfermedad, después de todo lo que perdió, él estaba afligido, angustiado. Él renegó no de Dios, renegó de su vida. Él decía que para qué vino a esta tierra a vivir si iba a sufrir de esa manera. Él nunca culpó a Dios de lo que le estaba pasando. Nunca atribuyó al Señor culpa alguna de lo que él estaba viviendo. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que fueron 3 amigos de Job a consolarlo. Estuvieron con él y ayunaron 7 días con él por el dolor que él estaba pasando, acompañándole. Pero estos amigos en su corazón pensaban, cavilaban que lo que le estaba sucediendo a Job era por un pecado oculto que él tenía. Era por un pecado oculto que él había cometido contra Dios. Por eso es que a veces, mis amados hermanos, no podemos prestar atención a nuestros oídos a comentarios que tal vez, en vez de ayudarnos a levantarnos el ánimo, en vez de hacer que nuestra fe en Dios aumente, lo que hace es apagar nuestra fe.
Muchas veces el enemigo va a usar personas en medio de tu proceso, en medio de aquello que estás viviendo, para que tu fe en el Señor mengüe, para que tú pierdas la fe y la esperanza en el Señor. Pero nosotros, como hemos creído en un Dios grande, como hemos creído en un Dios todopoderoso, el que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hemos creído en ese Dios. Nosotros no podemos prestar atención a comentarios necios, por decirlo de alguna manera. Debemos saber que al único que podemos ir y tener la certeza de que obrará a favor de nosotros es al Señor. Gloria a Dios. Gloria le damos al Señor. Dios es tan sabio y tan soberano, mis amados hermanos, que Él conoce nuestros corazones. Él sabe de lo que nosotros estamos viviendo. Dios no está exento de lo que nosotros estamos pasando. Cada uno de los que estamos aquí, no venimos aquí solamente porque la iglesia es bonita, porque queremos venir a saludar a los hermanos. Hemos venido aquí porque creemos que el Señor va a tomar el control de aquello que estamos viviendo. Hemos venido porque nuestra fe está puesta en el Señor. Muchas veces las pruebas que vivimos, mis amados hermanos, nos hacen dudar del poder de Dios. Muchas veces el enemigo permite que lo que estamos viviendo o trae pensamientos a nuestra cabeza de lo que estamos viviendo. El Señor no nos va a ayudar o el Señor no escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos de aquí oramos por algo al Señor y no vemos respuesta y creemos que el Señor no nos escucha? Pero el Señor escucha a todos y cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé la fuerza y la fortaleza para nosotros seguir avanzando en medio de aquello que estamos pasando. Lo primero que tenemos que pedirle a Dios es lo espiritual. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitamos por añadidura. Primeramente buscar el reino de Dios, las cosas celestiales. Mi amado hermano, nosotros como seres humanos, por nuestras propias fuerzas, hay cosas que no podemos solucionar, no podemos resolver. Solamente de la mano de Dios podemos salir de aquel proceso, de aquella prueba. Muchas veces el Señor permite que nuestra fe sea probada, porque el Señor también quiere saber quiénes son sus servidores. El Señor quiere saber si realmente lo que nosotros expresamos en nuestra boca hacia Él es verdad. Nosotros muchas veces decimos que amamos al Señor, que adoramos al Señor, pero en medio de la prueba que pasa, a veces nos alejamos de Dios. Cuando el Señor no nos da aquello que pedimos, ¿qué pasa? Nos apartamos del Señor. Cuando vienen enfermedades, escasez en nuestra vida, culpamos a Dios. Muchas veces las malas decisiones que tomamos son las causas de nuestras desgracias. Muchas veces las malas decisiones, porque a veces no dejamos que sea el Señor que nos guíe. Venimos aquí a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios y sí, decimos amén a todo, decimos amén, pero salimos por esa puerta y seguimos siendo los mismos. Usted y yo debemos permitir que sea el Señor que obre en nuestras vidas, que aparte de nosotros todo lo que tenga que apartar y que quite todo lo que tenga que quitar, para que la gloria de Dios se derrame sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Quiero que veamos, que conozcamos varios puntos importantes que pude sacar de esta historia de Job. Una de las cosas que, a pesar de que el adversario le quitó todo, él no culpó a Dios, siguió glorificando al Señor. Dios permitió también estas cosas en Job, porque él conocía su corazón y sabía que aún quitándole todas las cosas, él no renegaría de Dios. Satanás no puede hacer nada en nuestras vidas si Dios no se lo permite. Él tiene que pedirle permiso a Dios para tocar su vida y para tocar mi vida. El Señor a él le da un límite hasta dónde puede llegar con nosotros. El Señor a él le pone un límite, pero nosotros también podemos poner límite haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, ser obediente en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en este libro que Job era tan prosperado porque él era fiel y obediente a Dios. No porque él era hijo de Dios, no porque era un ser humano, no porque él se lo merecía, sino porque era obediente a Dios. Cuán importante es que nosotros obedezcamos la voz de Dios. Mi hermano Mar lo decía en la dirección, que tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla, para que las puertas de los cielos de Dios se abran y sean derramadas aquellas bendiciones que nosotros queremos del Señor.
porque el Señor tiene bendiciones preparadas para nosotros, claro que sí, porque Él es un Padre bueno, Él es un padre misericordioso. Él nos ama y no quiere que nosotros suframos, no quiere que nosotros estemos mal, pero está en nosotros también que podamos permitirle a Dios que su obra sea hecha en nuestras vidas para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Nosotros como familias, como padres, como hermanos, como hijos, todos hemos sufrido. Habemos hermanos aquí que tal vez han perdido familiares, habemos hermanos aquí que tal vez han pasado por luchas y por pruebas, pero aún así, lo importante de todo esto, mis amados hermanos, es que nos mantengamos nuestra fe agarradas del Señor, que no nos apartemos de la presencia de Dios. Mira, nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios nosotros no podemos, mis amados hermanos. Humanamente nuestra fuerza no nos da. Son tantas las luchas y las pruebas que nosotros pasamos el día a día que llega un momento que ya nuestras fuerzas se agotaron. Pero cuando venimos a la casa del Señor, el Señor multiplica nuestra fuerza. Cuando venimos a la casa del Señor, nuestra fe aumenta. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo que mi pastor Raúl Gómez siempre nos dice como congregación que no dejemos de venir a la casa del Señor. Nosotros podemos orar en nuestras casas, podemos clamarle al Señor, pero no es igual como venir a la casa del Señor y aquí estar juntos como hermanos, orando por cada necesidad, por cada petición, amén, juntos como hermanos, para que los tizones se enciendan y el fuego del Espíritu Santo se derrame en este lugar, para que todos podamos sentir la presencia de Dios y saber que aquello que nosotros, con lo que nosotros venimos aquí, el Señor se lo lleva. Todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, cuando tenemos un corazón lleno de fe, porque muchas veces nuestra fe mengua, pero venimos aquí a aumentar nuestra fe. Venimos aquí a creer en aquello que el Señor ha preparado y ha dicho de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria le damos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, yo les invito a que si usted aún no ha aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, que si usted aún no le ha permitido a Dios y al Espíritu Santo que sea el guía de su vida, yo les invito a que en este día tiene la oportunidad de pasar aquí adelante al Señor, aceptar al Señor Jesús en su corazón. Dale la oportunidad al Señor que Él tome el control de la situación que tú estás viviendo, de tu vida, de tu familia. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, no solamente recibimos nosotros la bendición, sino el Señor, nuestra familia también. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor comienza a obrar en nuestro hogar, en nuestra familia, alrededor nuestro. Por eso yo te invito en esta hora que si tú quieres conocer el poder de Dios, la misericordia de Dios, quieres conocer de ese Dios grande que nosotros conocimos, yo te invito a que pases aquí adelante. Vamos a estar haciendo una oración por ti. Si tú aún no has entregado tu corazón, pasa aquí adelante. Si en algún momento recibiste al Señor y te apartaste de Él en medio de una prueba, en medio de una circunstancia y te quieres reconciliar con el Señor, yo te invito a que pases aquí adelante. Vamos a estar orando por ti. No tengas miedo, no tengas pena. El Señor te está llamando porque Él quiere restaurarte. Él quiere aumentar tu fe. Él quiere aumentar tu fe. No dudes del poder de Dios. Cuando el Señor nos da una palabra y nos da una enseñanza es para que nosotros confiemos más en Él. Pasa aquí adelante y estaremos orando por ti. Señor, que tú nos das cada día, Padre amado. Oh Rey de Gloria, yo te pido por mi hermano, por mi hermana, Señor. Yo te pido por este pueblo, Padre amado, que en este día, Señor, ha venido a buscar de ti, Padre amado. Toma el control, Dios mío. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo de Dios. Aumenta, Señor, la fe en tu pueblo, Padre amado. Oh Dios mío, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstrale a este pueblo quién eres tú, Rey amado. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios, Señor, dueño de todas las riquezas de este mundo, mi Rey de Gloria. Oh poderoso Dios, poderoso Rey, Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo, Padre amado. Sigue tocando los corazones, Rey de Gloria. Sigue aumentando, Padre amado. Oh Dios mío, la esperanza, Señor, en este pueblo, Rey de Gloria. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Oh santo eres, poderoso eres, maravilloso eres tú, Señor. Oh gloria a tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Gloria a tu santo nombre, Señor. Porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos.
Amén y amén. Bríndale fuertes palmas a Cristo.